Buenas noches, bienvenidos a nuestras conferencias semanales de la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, que en coordinación con el Encuentro Ciudadano por la Paz, pues ya llevamos prácticamente un año transmitiendo, pues con mucho éxito, hemos tenido cada vez un público más amplio. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante acerca de la doctrina social de la Iglesia, pero no en una perspectiva de los principios o de los valores, sino más bien cómo la podemos llevar a la práctica. Y por supuesto, lo estamos haciendo en homenaje a una persona que se destacó precisamente por aplicar la doctrina social de la Iglesia, que fue don Pedro Pedrazzini Pagani, el padre Pedro. Y para eso el día de hoy tenemos invitada pues a dos invitados realmente para explicarnos esto. Ahorita, Jorge, buenas noches. Preséntanos a la invitada y a nuestro invitado del día de hoy. Hola, buenas noches, Rafa. Buenas noches, auditorio. Hoy contamos con la presencia de la doctora Sara Antonita Funes Díaz y de Edmundo Esquivel. Sara participa con nosotros, es docente de la maestría de Doctrina Social que está impartiendo la UBAC. Estamos aprovechando su experiencia para comunicarles a ustedes esta cuestión de la práctica de la doctrina social. Sara tiene un currículo muy impresionante. Van a ver que es una amplia conocedora del tema. Participó en la Juventud Católica Femenina Mexicana. También militó en el Partido de Acción Nacional en la ciudad de Puebla. Ha sido fundadora de dos distintas asociaciones civiles. Una es Alianza de Maestros, ALMA, y además del Colegio Mexicano de Profesionales para la Investigación de la Educación. Aquí también nos comenta ella que ha desarrollado varios programas comunitarios sobre el tema de la cultura, de la paz y la familia en el desarrollo comunitario, en el estado de Guanajuato y en el estado de México. Y ya, como les comenté, actualmente es docente de distintas maestrías y doctorados. Además de ser una gran amiga y una amante de las plantas junto con su servidor, que compartimos la afición por las cactáceas, ¿no? Pues Sara, adelante, es todo tuyo el micrófono. Puedes empezar cuando quieras y también puedes ya compartir pantalla. Adelante. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación que me han hecho y el honor del que ahora soy objeto. Obviamente que cuando se planteó esta plática, las circunstancias no eran las que son hoy. De unos días para acá, pues las circunstancias de mi vida personales han cambiado, así como las de mi compañero de micrófono, que en un momento les voy a presentar, de Edmundo y de muchos otros amigos, y de mi familia, por supuesto. Me refiero a que en aquel momento pues nos comprometimos a esta plática, pero ahora yo quiero ofrecer esta participación por el padre Pierino Pedrazzini, quien estuvo entre nosotros durante 40 años aquí en la diócesis de Nezahualcóyotl. Como dijo Rafa hace un momento, es una figura muy relevante en nuestra diócesis, como alguien que supo llevar a la práctica la doctrina social de la Iglesia. Él se fue al cielo apenas ahora el 3 de marzo, o sea, todavía no cumplimos los 9 días de su partida. Él en Nezahualcóyotl estuvo en varias parroquias, en Nuestra Señora de Talpa, en Cristo Rey, en la Santísima Trinidad y ahora últimamente allá en la colonia campestre guadalupana. Para quienes nos escuchan y no conocen nuestra diócesis, pues nuestra diócesis es muy grande. La zona norte, que es donde estaba el padre Pedrazzini, la zona centro, que es donde estamos nosotros, y Los Reyes, La Paz e Ixtapaluca comprenden todo este territorio. El padre Pedrazzini influyó en toda la diócesis porque en algún tiempo, ya hace algunos años, él fue
pues vicario, cuando Monseñor José Melgoza, cuando Monseñor José María Hernández, cuando Monseñor Carlos Garfias. Él se regresó a Italia pensando que iba a terminar allá su vida, que ya había entregado mucho aquí entre nosotros, pero no se pudo quedar en Italia y se regresó. En aquel tiempo se le hizo una despedida de México, esta lámina que ven ustedes ahí, en donde hay mucha gente alrededor del padre Pedrazzini, es de aquellos eventos en los que se le despidió de nuestra comunidad, de nuestra diócesis. Discúlpenme porque sí la emoción me gana y no la puedo contener, ¿verdad? El padre Pedrazzini regresó a nuestra diócesis a seguir trabajando en materia de doctrina social de la Iglesia. Por todos lados donde pasó, dejó muy buenas obras y nos trazó el camino a seguir. Respaldó nuestro trabajo cívico, nuestro trabajo político, nuestro trabajo social. Estuvo cerca de nosotros, siempre apoyándonos, incluso en este proyecto de difusión de la doctrina social de la Iglesia. Pues tuvimos una entrevista con él para presentarle el plan, a él y a Monseñor Zavala, que también nos respaldan en este nuevo proyecto de difusión de la doctrina social de la Iglesia. Así es que, como comprenderán, es un personaje central, es un personaje importante, no es cualquier persona. Ahorita vamos a ir viendo más detalles de su legado, alrededor del cual yo voy a hacer mi exposición. Yo quisiera en este momento compartir el micrófono con Edmundo Esquivel, quien tuvo la gracia de ser amigo de Monseñor Pedrazzini, de acompañarlo y pues estar junto a él en la enfermedad que lo llevó al cielo y acompañarlo y apoyarlo en ese momento. Edmundo, yo quisiera que tomaras el micrófono ahora y que nos compartieras pues tu testimonio acerca de la vida del padre Pedrazzini. Muchas gracias, Sara, y bueno, pues evidentemente este cúmulo de emociones que tú nos externas, pues es mutuo, ¿no? Platicando con algunas personas nos decían, es que se fue como mi padre, y se fue, él suplió muchas de las carencias que yo tuve cuando joven, y así muchas y muchas personas que me externaban ese sentimiento, porque el padre Pedro, como pues, le decíamos y como él mismo decía, se decía llamar el padre Pedro, muy mexicano su nombre. Él cambió completamente su nombre de Pierino. Él olvidó el idioma italiano. Es más, recuerdo aquellas pláticas cuando él decía, es que yo ya no me quiero ir a Italia porque ya no sé el idioma, ya no sé el idioma italiano. En los últimos tiempos, él tenía que mandar documentos a su diócesis de Lodi, donde él estaba encardinado, y le pedía apoyo a la Madre Bernardita, que era una de las religiosas que estaban con él, para que le ayudara a traducir. O sea, imagínense, 50 años, casi 50 años en México, que incluso el idioma había, bueno, no el idioma, sino a lo mejor la parte ya muy gramatical, pues no la tenía tan desarrollada. Pero bueno, Sara me pidió acompañarles en este proceso y yo externaba este sentimiento de amistad. La verdad es que sí llegué a tener el grado de amistad, de confianza y pues de mucho diálogo con él, más allá de ser un sacerdote, un confesor, el líder, aquella persona que motivaba, pues me permitió en algún momento pues, estos dejos de amistad, ¿no? Amistad que me llamó en esta última parte de su vida para poderle acompañar. Él estaba, había una persona, escribieron un libro de su vida y estaban escribiendo una segunda parte de este libro. El padre me llama para poderle acompañar en escribir la parte del trabajo social comunitario desde su acompañamiento. Entonces, yo les quiero participar muy rápido de cuando yo lo conozco y cómo lo conozco, ¿no? Y a lo mejor ahí
ir hilvanando parte de esta dinámica de la doctrina social, cómo la hizo vida, primero desde abrazar el evangelio y hacer vida el tema de la entrega total a su vocación sacerdotal, y él entendía que no todos iban a ser sacerdotes, ¿no? O sea, no quería que todos fueran sacerdotes, es más, no lo quería, él no quería que todos fueran sacerdotes, aunque motivaba fuertemente el tema de la vocación, tanto así que a mí me invitó a un preseminario, por ejemplo, ¿no? Yo participé de un preseminario, y bueno, pues definí que mi vocación no era el sacerdocio, sin embargo, había mucha gente, pues que sí había participado de ellos. Yo creo que podrán dar testimonio fuertemente 2 personas de la diócesis que lo vieron crecer, que crecieron con él y que fueron caminando en este proceso. Hoy el padre Andrés, el padre Donato, padre Andrés, que desde los 7 años yo lo conocía. Desde los 7 años yo lo conocía, lo vi caminar, él se acercó a los jóvenes a través del fútbol, él se acercaba a nosotros a través de una plática muy, muy fraterna, muy solidaria, siempre con una preocupación de qué vamos a comer, qué va a haber, cómo dinamizar a la comunidad, y fue enamorando a los niños en ese momento, a los adolescentes, y después la fuerte preocupación por la familia. Él sostenía que el tema si había familias unidas, si había familias formadas, iban a formar gente muy involucrada, muy integrada para la comunidad. Una respuesta ante la ausencia propia de un desarrollo comunitario, ¿no? Nesa, pues, hablar de Nesa también es hablar de los casi 60 años que tiene el municipio. O sea, imagínense, todavía es un municipio muy joven, un municipio naciente en su cultura, en su doctrina, en lo que es territorialmente. Bueno, pues el padre en esos primeros momentos, él ya era parte de este desarrollo de la comunidad. El padre sabía y entendía que el abrazar la doctrina, abrazar el evangelio, lo iba a hacer a través de la comunidad. Y lo entendía también que empezó a tocar personas con nombre y con apellido, que muchos nos vimos acompañados de este proceso. Yo tenía 16 años cuando, en una condición emocional, pues yo no traía un interés muy claro, una definición de adolescencia, traía muchos problemas emocionales, y entonces mi abuelita me dice, oye, pues van a hacer un retiro ahí en la iglesia, ¿cómo ves? Cuesta 100 pesos, me decía ella. Cuesta 100 pesos. No, yo qué voy a hacer un retiro, abuelita. Yo no, eso para mí no es para mí. Pues entonces ella invita a mi hermano y me invita a mí. Dice, ¿qué creen? Pero yo ya pagué. Es más, miren, ya tengo el dinero aquí apartado para que ustedes vayan al retiro. Y mi hermano se sostuvo en que no quería ir. Mi hermano tiene un año menos que yo. Y entonces mi abuelita me dijo, pues yo ya tenía este dinero. Si tú vas, te pago tu retiro, que son 100 pesos, y te doy los 100 pesos de tu hermano. Entonces, pues a los 16 años, 100 pesos, pues era muchísimo dinero. Era, no sé, era algo que probablemente no iba a juntar en mucho tiempo. Pues entonces dije, pues me sacrifiqué por 100 pesos para ir a esta experiencia, donde encontré la mano del padre Andrés coordinando con las religiosas allá en Talpa, en la casa de retiros, y después de ahí un acompañamiento muy constante del padre identificando, es que tú tienes talento, tú tienes una vocación de servicio. Y entonces, sin querer hacer largo esta experiencia personal, él en alguna plática muy directa me decía, oye, Edmundo, después del preseminario que les decía, y bueno, ¿y qué onda contigo? ¿Qué vas a seguir siendo? ¿Qué sigue de tu vida? El padre, pues yo quisiera ser ratón de iglesia. Me acuerdo perfecto las palabras, le quiero ser ratón de iglesia, aquí quiero estar. No me veo fuera de la comunidad, pero tampoco me veo allá adentro donde usted está, ¿no? Aquí, ratón de iglesia apoyando desde atrás. Y me dijo, las cosas, las cosas allá afuera, ocurren muchas cosas allá afuera que tenemos que cambiar. ¿Ubicas esta zona de basura? Había en Mercado La Romero, yo estaba en Cristo Rey, alrededor, al lado del Mercado La Romero, había un tiradero fuerte de basura. Bueno, pues eso hay que quitarlo, y hay que poner los topes, y hay que pavimentar las calles. ¿Y sabes desde dónde se puede hacer eso? No, pues no sé, padre, pues a ver, piénsale, ¿de dónde? Nene, ¿de dónde, quién puede hacer eso? Pues solamente, pues, quienes toman decisiones, pues son los políticos. Bueno, pues yo creo que hay que empezar a hablarles a los políticos, hay que empezar a incidir en esos temas políticos para poder cambiar las cosas que desde allá afuera ocurren. Entonces ahí empezó un andar de una invitación directa de él, de un acompañamiento de él, por querer participar en la vida pública
del municipio de querer hacer las cosas de manera distinta. He tenido la posibilidad desde ese impulso y con la motivación del padre, de poder acceder incluso a algunas posiciones de toma de decisiones en el municipio. He sido regidor, fui candidato a diputado, pero más allá de eso, terminando este proceso de servidor público, donde era muy visible, he seguido trabajando en el medio del servicio público y siempre acompañado de una virgen, de un crucifijo ahí en una oficina de gobierno. Y eso lo hago pues porque el padre me sostenía él dentro de su doctrina que había que dar testimonio, que había que ser valientes. Había que ser valientes y no, o sea, uno no tiene una fe para esconderla y decir que eres el ratón de iglesia. Ese ratón de iglesia tiene que salir y tiene que dar testimonio que afuera es posible hacer las cosas de manera distinta. Y ahí es donde encontramos esta oportunidad de hacer las cosas vivenciales de la doctrina social. Padre Pierino siempre animó a la persona, al niño, al joven, al adolescente, a la familia. Cuando tenía yo esos 16 años, seguí en adolescentes. A los 18 años dijo, ustedes ya no pueden seguir en adolescentes, tienen que dar el siguiente paso. Él nos acompañó en este proceso de formación hasta el tema de los matrimonios, ¿no? Y entonces ahí es donde empezaron a caminar muchos de las dinámicas de entender toda la doctrina, toda la oportunidad de tocar a tantas y tantas personas que hoy, pues lamentablemente en la pérdida de su vida, le han reconocido, le han agradecido, y que estas fotos que muestras ahorita, si hoy hubiéramos hecho una actividad similar, hoy estaríamos pues llenando espacios públicos por todo el bien que él sembró. No ratón de iglesia, afuera. Afuera es donde se cambian las cosas, afuera es donde se tocan a las familias, y desde afuera es donde tú tienes que dar testimonio. Él, hablo de dos partes más de esta parte de su vida que en la amistad me permitió conocerle, y que bueno, pueden relatar mucho de lo que seguramente nos vas a platicar, Sara. Él, ahorita en la pandemia, un hombre de 85 años, en una visita constante que yo le hacía pues, muy frecuentemente, pues, participaba de la celebración de la misa con él, y siempre participaba al final, siempre me quedaba a platicar con él. El padre, ¿cómo está? Me siento muy cansado, estoy un poco cansado. Él el año pasado tuvo algunas complicaciones médicas, y él en la confianza me decía, es que me siento un poco cansado. Y digo, padre, ¿por qué no descansa? Pues estamos en pandemia, todas las iglesias están cerradas, es más, usted es la última parroquia antes del DF, en el DF todo está cerrado, todas las iglesias están cerradas. No, a la gente se le olvida. A la gente, si nosotros no estamos aquí, a la gente se le olvida. Oiga, pero dice, me estoy cuidando, mira, y volteaba, y siempre que iba alguien a visitarlo, seguramente a ustedes les pasó, mira, cuántos salones llevo, mira mis nuevas bancas, mira el nuevo salón, mira, aquí está la casa de retiros, siempre viendo, porque enseñándonos que había un espacio para que tú lo trabajaras. Él sabía que él no iba a dar la plática, él sabía que no iba a dar el retiro, pero él sabía que te estaba enseñando el espacio para que tú lo utilizaras en este proyecto de evangelización, por un lado, abrazar la doctrina por un lado, pero entender muy claro que la gente que estaba ahí necesitaba salir hacia afuera. Entonces, siempre fue ese tema de decir, si nosotros no damos testimonio, a la gente se lo olvida. Y por eso creo que toma sentido, y todavía toma mucho más sentido, el que nos acompañemos bueno, en lo que cada quien lo que cree. Yo creo en Cristo, creo en la Virgen, y si en un espacio público laico y como tal, con un servicio a todos, hay que dar estas muestras de que a la gente no se le olvida, y que también en esos espacios podemos actuar de manera transparente, de manera trascendente, dando testimonio y dignificando la labor. Y bueno, y concluyo con la última parte del hombre de 85 años que en pleno lecho de la enfermedad, él empezó a sentirse mal el sábado por la noche se le llevó a hacer una tomografía. El sábado hace 15 días, o sea, no hace mucho. El sábado hace 15 días él se sintió mal, se desvaneció, se le llevó a hacer una tomografía al hospital. Regresamos del hospital
Él decía que no quería estar en el hospital. Él el domingo, terminaron las 2 de la mañana, 3 de la mañana de ese domingo. Él no ofició esas misas del domingo hace 15 días. Y en la tarde empezó a tener algunas complicaciones ya de malestar. El lunes el tema de la conexión con el oxígeno. Y bueno, puedo hablar de muchos detalles de la enfermedad que me permitió acompañarle. Pero quisiera llegar a la parte última del fin de semana previo. Hace el sábado, el viernes, jueves, viernes, padecimos problemas con el tema de la ¿cómo se llama esta? La hipertensión. El tema de la presión traía muy alta. El sábado y el domingo empezamos a tener complicaciones con el tema del azúcar, pero el sábado a las 7 de la tarde todavía yo estaba hablando por teléfono con el padre Zavala, del que ya también refería aquí Sara. Padre Zavala, yo estaba hablando con él, participando de unos temas justamente de las complicaciones de salud. Le dije, padre, ¿quiere hablar con el padre Pedro? Sí, sí, pásamelo. Entonces le acerco. Padre, le habla al padre Zavala. ¿Quién, Zavala? Me arrebata el teléfono. Oye, mano, me quieren llevar al hospital. Y no, yo estoy bien el sábado. Y no, yo estoy bien. Pero termina la llamada y después con las hermanas religiosas, las hermanas que acompañaban ahí con él, oye, las llaves, háblale al sacristán, dile que cierre bien la iglesia. Sábado en la noche, previo a hospitalizarlo un día antes. Domingo por la mañana, él sigue con una complicaciones de salud que si bien la enfermedad pues, tenía sus complicaciones, él traía otras patologías que nos refiere al doctor que empezaban a tener muchas mayores complicaciones, particularmente el problema cardíaco que empezaba a tener. 7 de la tarde, yo estoy ahí, le llama a la doctora le recomienda, una doctora que le estaba atendiendo el problema cardíaco, le recomienda ir al hospital porque estaba teniendo algunas complicaciones de arritmias cardíacas. El padre me dice, recuerdo perfecto, me dice, Mundo, me acaba de llamar la doctora y me recomienda ir al hospital. Vamos, estoy de acuerdo, vamos, un día después del otro. Y después de terminar de hablar conmigo, le manda a hablar a la hermana y la hermana le dice, oye, pásame por favor el pants, ten la llave de la bodega que está aquí, ten ahí está la bolsa de la limosna para que se le pague a la secretaria. El sacristán, ¿cómo está? El sacristán estaba ya también enfermo. Él salió de su casa trabajando, dando instrucciones. Oye, ¿dónde está la bodega? ¿Dónde está el salón? Que cierren bien la puerta, que cierren. Un hombre que trabajó hasta el último momento de su vida, de entrega total a su comunidad. Él entendía su vocación, él entendía su misión de entrega a su gente. Él quiso morir en México, él quiso estar con nosotros hasta el último momento. Y me preguntaba una persona antier, oye, ¿y el padre habló en algún momento de qué pasaría si no salía del hospital? Él habló algún momento de su muerte y le decía yo a esta persona que incluso en el hospital, ya es previo a entrar al hospital, él jamás habló. Yo le hablaba de mi hijo Nicolás, me mandó decir que que le dijera al padre que se pusiera bien porque él quería que lo confirmara. Y el padre le dije, oiga padre, dice Nicolás que se ponga bien porque en diciembre quiere que lo confirme. Y el padre me decía, sí puedo confirmar, pero ya no lo estoy haciendo. Entonces, pero seguro en diciembre, él tenía puesta la esperanza de que iba a salir adelante. Y con esa esperanza, con esa oportunidad, con esa fortaleza del hombre que sostuvo hasta el último momento, entendiendo que la estructura física de la iglesia necesitaba un líder, una persona que movía, es con lo que yo me quedo. Un hombre que nos enseñó a trabajar, un hombre que nos motivó a hacerlo y un hombre que cambió la historia del municipio y que tocó tantas y tantas vidas. Yo le reconozco en el ámbito personal de la amistad haberme permitido pues ser uno de sus hijos, como muchos de los que estamos acá, haberme permitido acompañarle en este último proceso de su vida. Y yo pido, pues, así tal cual en mi fe, pido a Dios la gracia y la oportunidad de dar testimonio de la vida tan sólida, de tanta entrega y poder honrar la memoria de la amistad, del hombre, del amigo, del padre Pedrino.
he hablado con, bueno, yo no he hablado, pero se habló con su hermano, o sea, conocemos a su hermano Bruno, que es la única familia que le queda viva. Él, un hombre de familia de religiosos, dos hermanas religiosas, su hermana comboniana todavía en África que vive, la otra hermana religiosa pues ya también ya murió. Él no vio a sus padres morir en Italia porque siempre estuvo aquí en México. Él iba a ir a Italia ahora pasando Pascua. Él ya tenía programado su salida para ir a hablar con el obispo y ver si iba a ser posible poder renovar su permiso para poder estar aquí. Entonces, el hombre, el incansable, el amigo, el líder, la representación de una vida, de una iglesia viva, de una iglesia echada para adelante, de una iglesia que nunca tuvo barreras para nada, una iglesia de hacer, de dar testimonio en todo momento. Una homilía, quienes participamos de las misas, era participar de un hombre que estaba al día del contexto político, del contexto social, del contexto que estábamos viviendo, y que nunca se cansó de decirnos que valía la pena dar testimonio, de estar al frente, porque Cristo nos necesitaba para poder cambiar la realidad de las cosas temporales. Y animados incluso en el ámbito personal, nunca faltó un abrazo del Padre, nunca faltó, ¿verdad? Ahí sí me llena de mucha emoción, porque nunca faltó el saber entender las necesidades, a veces hasta incluso económicas. Él siempre sacaba y decía, hagan, tengan, pueden. Y bueno, ahí es donde yo dejo mi participación. Sara, de verdad, muchas gracias por permitirme platicarles a ustedes este pequeño espacio de oportunidad de poder compartirles, pero pues pudiéramos hablar horas y horas de cada cosa. Oye, ¿qué pasó con el grupo de adolescentes? ¿Qué pasó con el grupo de jóvenes? ¿Qué pasó con el tema? O sea, bueno, tantas y tantas temas. ¿Dónde están las conferencias de vida cristiana? ¿Dónde estaban? Me permitió ser su coordinador del Consejo de Laicos, y después llevarnos al Consejo Diocesano de Laicos. Él crea este movimiento de laicos al servicio de la comunidad. Y bueno, gracias a él he conocido muchos sacerdotes, porque pues muchos querían aprenderle a él, estar cerca de él. Y bueno, pues él siempre tuvo los vicarios, tuvo seminaristas, tuvo mucha gente que siempre estuvo con él. Entonces, ahí es donde nosotros estamos, donde nosotros nos formamos, y donde doy gracias a Dios de haberme permitido crecer cerca de él. Muchas gracias, Mundo. Muchas gracias. Yo creo que tenemos a lo mejor 1 hora, 2 horas, 3 horas, como dices, un libro, y ya venía el libro 2 acerca del padre Pedro. Yo lo que quisiera ahora, para complementar esta parte de semblanza y de reconocimiento al padre Pedrazzini, es decir que pues nuestras palabras no alcanzan, nuestro agradecimiento se queda corto, y que la Virgen María lo tome como una ofrenda para que lo acompañe en este recorrido que ahora ha emprendido hacia Dios nuestro Señor, para que interceda por él, para que pida por él, y para que nosotros, los que seguimos esos pasos, pues de veras le demos el ancho, ¿verdad? Porque puso la vara muy alta, muy, muy alta. Para continuar con la presentación, con la exposición formal del tema de la práctica de la doctrina social de la Iglesia, me voy a permitir utilizar unos fragmentos de una revista que hace ya muchos años, en el 2007, fue publicada con una entrevista o una serie de entrevistas que hiciera Raimundo Molina al padre Pedrazzini, y en esa revista se recogen algunos de sus pensamientos, algunas de sus ideas. Es la revista Identidad, en donde trae varios temas aquí de nuestro contexto, ¿no? De nuestra diócesis de Nezahualcóyotl. En esta revista yo encontré algunas cosas
pues recordando al padre o queriendo recordar al padre, tenerlo presente, que voy a combinar ahora con el tema de la exposición, ¿no? Que es la práctica de la doctrina social de la Iglesia, porque encontré en esta entrevista algunos puntos, algunas ideas que me parecieron centrales. La doctrina social de la Iglesia, como una práctica que es, o como una cuestión que hay que poner en práctica, sí hay que estudiar la doctrina social de la Iglesia, si no, ¿qué cosa vas a poner en práctica? Pues hay que estudiarla, pero hay que dar el siguiente paso, hay que poner en práctica las cosas, hay que llevarla a cabo. Y una forma, o diría yo, un mecanismo, un factor de impulso de la doctrina social de la Iglesia, lo encontré precisamente en esta revista, en unas palabras del padre Pedrazzini que a continuación les voy a presentar. Este texto viene a explicar este punto de arranque de la doctrina social de la Iglesia, de la puesta en práctica me refiero, que es la doctrina social de la Iglesia tiene que tomar en cuenta, puede tomar en cuenta, se tiene que parar sobre de un impulsor que es, o se le ha dado en llamar en la actualidad, el capital social. ¿Qué cosa es el capital social? El capital social son un conjunto de cualidades de las personas, pero no cualidades individuales de las personas, sino cualidades de los grupos de las personas. El padre Pedro lo expresa así. Él llegó aquí a Nezahualcóyotl, ese es el contexto de esta entrevista, y nos habla de la disponibilidad de la población para vivir mejor su fe y vida cristiana en comunidad. Yo creo que este es el concepto favorito del padre Pedrazzini, el concepto de la comunidad. La comunidad es un grupo que actúa unido en torno a una necesidad, a un ideal, a una finalidad. ¿Cuáles son estas disposiciones de la comunidad para que reconocemos como un capital social? Es decir, como algo que va a producir unos determinados efectos. Dice aquí que estos pobladores de Nezahualcóyotl traían muchos valores de provincia. Fue la base para que la gente se uniera. Porque siempre la gente pobre es evangelizadora. Fíjense. Está pensando en que van a recibir, estos pobres van a recibir algo, una ayuda, un servicio, pero a cambio de ese servicio, estos pobres van a ser nuestros evangelizadores. Nos van a dar más a nosotros de lo que nosotros les podemos dar a ellos. Y seguramente quienes han participado en misiones firmarán esto, ¿no? Así es. Esta gente pobre es evangelizadora, pues cuando recibe, transmite y se entrega con alegría. Se refiere el padre Pedro a aquellos proyectos de cuando él inició su labor aquí en la diócesis. Los proyectos de esa época se realizaban con entusiasmo y participación de la gente. En este breve texto encontramos entonces alegría, entusiasmo, participación, sentido de grupo, comunidad. Eso es lo que constituye el capital social. Entonces, los proyectos o las acciones que nosotros querramos emprender de servicio a la comunidad, de desarrollo de la comunidad, deben tomar en cuenta que lo primero que hay que hacer es rescatar este capital social y ponerlo en juego, ponerlo en marcha. El capital social, nos dice el padre Pierino, está centrado en una idea muy clara que él tenía. Él decía, para mí, lo importante era ayudar
a la gente a superarse. ¿Queremos hacer desarrollo comunitario? ¿Queremos animar la realidad social con el Evangelio? A la gente le tendremos que mostrar el camino para superarse. Denme un segundo, está interfiriendo aquí una... No puedo contestar el teléfono, estoy en la reunión de Zoom. Discúlpenme. Es que, pues ahora sí que estamos en una situación. Decía él, lo importante es ayudar a la gente a superarse, a buscar caminos, a solidarizarse, a dejar a un lado el individualismo, a ayudarse como grupo y como comunidad. Tenemos entonces aquí otro listado de aquellas cosas que son indispensables para la generación del capital social o que constituyen en sí mismas el capital social. Superación, buscar caminos, solidaridad, dejar el individualismo, ayudarse como grupo y como comunidad. Esto es lo que le tenemos que enseñar a la gente, esto es lo que tenemos que rescatar de la gente, de nuestras comunidades, para poder emprender acciones de desarrollo de la comunidad basadas en la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué más nos aconseja el padre Pedrazzini? Lo recuerda en esta entrevista otro de los sacerdotes de aquí de la diócesis, el padre Ángel Solís. Nos dice que el padre Pedrazzini nos dio ejemplo de trabajo de pastoral social y de mucho espíritu para levantar las iglesias, las personas y las comunidades. Como ven, el padre Pedro insiste en levantar las iglesias, las personas y las comunidades, tal como Edmundo lo estaba describiendo ahorita, ¿verdad? Hacía que la gente se volcara hacia afuera. Edmundo recordó aquel hecho sin precedentes de organizar a la colonia Raúl Romero para resolver el problema del gran basurero que se generaba por el mercado y hacer al mercado un poquito más a un ladito, porque no era posible la vida cristiana el domingo en ese basurero, en ese mercado que había invadido todo. En aquellos días yo asistía a misa por allá, ¿no? A la parroquia de Cristo Rey, que es la parroquia vecina a la mía. Y decía yo, pues ¿en qué gran problema se han metido? Porque combatir este tema de la basura y el de los comerciantes no es nada fácil. Pero como dijo Edmundo, sacó el proyecto adelante y logró algunos de los objetivos que se plantearon en aquel impulso de la comunidad y que el padre pudo liderar y sacar adelante. Una de las cosas que también nos acaba de decir Edmundo es un elemento fundamental del capital social, es el amor a la comunidad. El padre Pedro no se quería ir de aquí, esa es la verdad. Él se fue por ahí del 2007, creo, 2017, se fue a Roma, ya se regresó a Italia, perdón. Pero a los pocos días ya lo teníamos aquí de regreso, porque él amaba esta tierra y dice el padre, porque aquí voy a dejar la parte más importante de mi vida. Y este es otro de los elementos del capital social. Si no amamos a la comunidad, si no nos entregamos por la comunidad, no es posible realizar la tarea del desarrollo comunitario. ¿Qué más podemos decir? El padre Pedrazzini se preocupó por los jóvenes, por la educación de los jóvenes. Ese era su principal interés. A donde quiera que se paró el padre, puso el jardín de niños, la primaria, la secundaria, la escuela de capacitación. Estuvo pendiente de la educación, de que hubiera educación en el entorno próximo, en la comunidad. Y para ello, obviamente, contaba con la comunidad.
O sea, la comunidad sola no lo iba a hacer. Se necesitaba un personaje como el padre Pedro, pero el padre Pedro necesitaba seguidores y entonces sabía que animando a esa comunidad se iban a lograr sacar varios proyectos. En esta otra parte de la entrevista de la revista se enumeran algunas de las obras que hizo o que logró en una sola parroquia. Puso una farmacia, una biblioteca, un dispensario médico, más de 30 salones para el servicio de la comunidad, el consultorio de odontología debidamente equipado, el almacén para las cooperativas de consumo, la casa para la mujer maltratada, el edificio para la escuela, las instalaciones para los niños con discapacidad. El padre Pedro es pionero en atención a los niños con discapacidad. Cientos, bueno, ya soy exagerada, ¿verdad? Mucho antes que los CRIT, el padre Pedro ya estaba atendiendo a las personas con discapacidad de la colonia, de la parroquia de Nuestra Señora de Talpa. Puso también la oficina de atención a la comunidad, el taller de costura, el kinder, la guardería, las tiendas de consumo. Siempre buscando o apoyándose en la comunidad para lograr sus objetivos. Pero no solamente eso, o sea, ponerlo en práctica fue su principal cualidad, pero también el estudio. Promovió en sus comunidades el estudio del Concilio Vaticano II, el estudio de los documentos de Puebla, llevó a un grupo de laicos al Congreso Internacional para celebrar el centenario del Rerum Novarum. ¿Qué más podríamos decir del padre Pedro? O sea, 2 libros nos informa hoy Edmundo que habrá acerca de su obra y toda ella en este contexto de nuestra ciudad. Las palabras no nos alcanzarían para darle el honor que merece, el reconocimiento que merece. Subrayo aquí otro elemento que hay que tomar en cuenta para poner en práctica la doctrina social de la Iglesia. Él hablaba de las necesidades socioeconómicas de la población y entonces puso en marcha su plan de pastoral, en donde sus objetivos estaban centrados en el desarrollo integral de las personas, en atender las necesidades de alimentación, de salud, de educación, para que las personas puedan pensar, trabajar y rezar. Necesitan estar bien. Si no están bien, no hay forma, ¿no? Ante tanta carencia y tanta pobreza que él encontró, organizó los círculos bíblicos o de reflexión bíblica y a partir de eso empezó a llevar a las personas a que superaran sus problemas personales, familiares y, por supuesto, engancharlos en los problemas comunitarios. No somos ángeles, decía, necesitamos tener presente que la gente tiene necesidades y hay que atender esas necesidades. Entonces, pues aquí la reflexión, lo que retomamos de esta propuesta de trabajo práctico del padre Pedrazzini sería: tenemos que aprovechar el capital social de la comunidad en la que está cada quien, haciendo lo que tiene que hacer. Aproveche lo que la comunidad aporta, lo que la comunidad puede dar. El capital social son las cualidades comunes que hay en un grupo. La solidaridad, la ayuda mutua, la preocupación por los demás, la cooperación. Todos esos valores que hay en las comunidades hay que aprovecharlos, porque todas esas cualidades van a potenciar el trabajo que se haga de doctrina social de la Iglesia, de poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, y van a hacer que el bien común sea alcanzable, sea posible, como él lo hizo, pues, en tantas instancias. Cuando hablamos de capital social, entonces tenemos que preocuparnos también porque
no solamente nos dediquemos a darle de comer a los pobres o de llevar ayuda a la casa hogar. Por cierto, mañana vamos a llevar a la ayuda a la casa hogar. Tenemos que preocuparnos también por animar a los grupos, cambiar sus formas de pensar, fortalecer los valores, incrementar ese capital social. Eso es la animación cultural. Entonces, si queremos hacer cosas por la comunidad, tenemos que rescatar esos valores, animar su vivencia, proyectarlos en proyectos, en programas y sacarlos adelante. Esta animación está centrada entonces en la recuperación de todo ese capital social. Lo tenemos que rescatar, lo tenemos que utilizar, nos tenemos que utilizarlo como trampolín de salida para poder lograr el desarrollo de nuestras comunidades, el poder lograr la animación de nuestras comunidades y cambiar el rostro de las comunidades y convertirlo en otra cosa, en otra realidad en donde sea posible el bien común. Otro elemento fundamental de la puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia es la participación. La participación, como en la escuela, ¿no? Que la maestra pide, a ver, les voy a calificar, les voy a subir un punto a los que participen. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que los que levanten la mano y hablen en clase tendrán un punto extra de su calificación final que porque ya participaron. No basta para la maestra entonces, o el maestro, que la niña, el alumno, asista a clases. Se requiere que participe, que hable, que opine, que diga, que pregunte. Lo mismo pasa en el desarrollo de la sociedad. Lo mismo se requiere en la puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia. Tenemos que poner en práctica la participación. La participación es poner la parte que te toca para la consecución de una finalidad. Vamos a hacer una fiesta y me toca llevar el pastel. Esa es la parte que me toca, llevar el pastel a la fiesta. A otros le tocarán los refrescos, a otros les tocará la música, a otros les tocará poner los tacos, la comida, en fin, lo que se vaya a hacer. Entonces, la participación es un elemento central del capital social. Enseñar a participar a los miembros de la comunidad, a los ciudadanos, es indispensable. La participación genera una gran fuerza de la comunidad y esa gran fuerza en la comunidad se convertirá o se traducirá al final de cuentas en el bien común que se desea alcanzar o en aquella necesidad que se requiere solventar. Los mecanismos de participación, me voy a referir a la escuela, pero en lo político también hay mecanismos de participación. El voto es un mecanismo de participación. En una escuela tenemos la sociedad de padres de familia, la sociedad de alumnos, el consejo técnico escolar, el consejo social de participación. Esos son los mecanismos de participación, gracias a los cuales quienes dirigen las instituciones, en el ejemplo que estoy poniendo, las instituciones educativas, pues están en posibilidades de aprovechar el potencial de la comunidad, pero además fortalecer su propio liderazgo y conseguir el bien que se desea. Sin participación, esto no es posible. Las acciones se quedan en las acciones de la persona. Yo hago por la comunidad, hago por mis alumnos, pero ahí se va a quedar. Sin embargo, cuando convocamos a la participación, se suma lo que yo hago, más lo que tú haces, más lo que el otro hace, más el que sigue también está haciendo. Y por lo tanto, las posibilidades de éxito de un proyecto práctico, de una aplicación de la doctrina social de la Iglesia, pues se verán enriquecidas, multiplicadas y, por supuesto, serán la base para alcanzar mejores objetivos.
Cuando íbamos a la escuela, ustedes seguramente recordarán este dibujo, ¿no? Esta ilustración del maestro de matemáticas. El eje de las X y el eje de las Y. De un lado se pone los números positivos y en el otro lado los números negativos, ¿no? Y entonces vamos a hacer un análisis de qué cosa es participar. La participación plena, donde hay mucha participación, es porque la comunidad se mantiene informada, están comunicados, están preparados para participar, planean lo que van a hacer, están presentes y activos y evalúan lo que han hecho. Este es el máximo, este es el tope de la participación, pero ¿habrá medidas intermedias en la participación? Pues sí, en el otro espacio, ¿verdad? Hay menos participación, hay poca participación. Allí al menos la persona asiste y levanta la mano, ¿no? Y pregunta de qué se va a tratar. En otro nivel de participación, bueno, la persona coopera con lo que se les pide. Lo que les decía yo, vamos a hacer una fiesta y me toca llevar el pastel, pues ya coopero con eso. Entonces, cooperar es una forma de participar, pero es una forma límite. Podemos ver la diferencia entre mucha participación y poca participación. ¿Qué se necesita para tener poca participación? Asistir. Pues bueno, ya es algo, ¿no? Ya vino. Levantar la mano, bueno, ya preguntó. Pero ¿qué tal el que está informado, el que se comunica, el que está preparado, el que influye en la planeación, el que está presente y es activo en las acciones y que sabe distinguir también cuando vamos por el buen camino en la evaluación y cuando nos tenemos que regresar? Pues son diferentes niveles de participación. Tenemos que empezar de menos a más. También hay el cuadrante negativo de la participación, ¿no? En donde se juntan las X negativas con las Y negativas. Ahí vamos a encontrar a la gente que se opone a la participación, que no quiere que los demás participen, que no le parece participar, que no está de acuerdo con participar y emprende la crítica destructiva, ¿no? Es que lo que van a hacer está mal. Es que yo ni voy a ir porque no puedo. Bueno, pues en las comunidades también tenemos estas realidades. Piensen ustedes ahorita, por ejemplo, en las campañas políticas, ¿no? ¿Qué se necesita para que el ciudadano vaya y vote en las próximas elecciones y tomen una decisión política acertada? Se necesita estar informado, bien comunicado, querer cambiar el país, poner la parte que le toca, asistir a la urna, etcétera. Pero ¿cuántos también sabemos que están haciendo la campaña en contra? Todos los políticos son iguales, todos roban, todos son unos mentirosos, no sirve para nada, van a seguir haciendo lo que quieran. Crítica destructiva. Y al final, pues no van a llegar a la urna y además van a provocar que otros tampoco vayan a la urna a votar, porque la desconfianza genera apatía. Y la confianza genera participación. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esta participación, buscar la participación, generar la participación, motivar la participación para emprender acciones encaminadas al bien común y poner en práctica la doctrina social de la Iglesia. Y les decía yo, ir de menos a más, ir creciendo. Nos interesa la participación al 100%, ¿no? Como dicen hoy los chavos, la participación al 100%. La participación al 100% se ilustra en un par de huevos estrellados, con tocino. Ah, caray, ¿por qué se ilustra así? Porque miren, aquí hay dos protagonistas, un cerdo y una gallina. La gallina puso los huevos y se fue. Sin embargo, y en contraparte, el puerquito
tuvo que dar la vida para que sacaran el tocino y lo pusieran tostado. Es decir, el puerquito se comprometió y la gallina solo puso los huevos y salió corriendo. Necesitamos entonces una sociedad comprometida como el puerquito para dar la vida, para entregarse, para comprometerse y poder sacar adelante proyectos de doctrina social de la Iglesia. Existe una gama amplia de acciones de intervención o de puesta en práctica, de desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, que hoy en día las podemos encontrar en las fundaciones, en la Iglesia y sus instituciones, en los grupos sociales, en los grupos de laicos, en diversas asociaciones políticas, en los propios partidos políticos, en las escuelas, en las universidades, en las instituciones gubernamentales, en organismos descentralizados y organismos autónomos, e inclusive también en organismos internacionales. Es decir, ¿en dónde podemos poner en práctica la doctrina social de la Iglesia? En todas partes. No hay límites. ¿Cuál sería un esquema básico de intervención social para poner en práctica lo que estamos aprendiendo de doctrina social de la Iglesia? Para poner en práctica el principio de subsidiariedad o el de solidaridad, o el respeto a la dignidad de la persona humana, o de leyes justas. El esquema más básico sería este: partir de un diagnóstico, construir una estrategia, desarrollar la acción propiamente dicha y la evaluación. Serían como los 4 elementos principales para poner en marcha un proyecto, un programa, un servicio a la comunidad. En este otro esquema, dijéramos, es lo mismo, es cómo podemos poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, y nos agrega algunos elementos al esquema básico de los 4 pasos. Análisis de las realidades, planteamiento de hipótesis, establecimiento de objetivos, plan de trabajo, diseño de una estructura organizativa. Aquí me voy a parar un momentito. Tenemos una agrupación, tenemos una asociación, tenemos un grupo, pues tenemos que estar organizados. Los grupos por sí mismos pues se reúnen y luego ¿qué pasa, no? Necesitamos grupos organizados donde haya distribución de funciones, donde podamos emprender las acciones que soporten la práctica y que la lleven al trabajo. No es posible emprender acciones solos, tenemos que hacerlo con los demás. Entonces, por eso se necesita estructuras, mecanismos de participación en donde se realicen las actividades, en donde se hagan responsables de lo que se quiere hacer. Otro paso, la búsqueda de los recursos materiales, económicos y hasta humanos que se necesitan para el proyecto. Luego ya el plan de trabajo ya en acción, la evaluación continua, es decir, una evaluación que haga retroalimentación y que nos haga corregir lo que estamos haciendo a modo de feedback para saber y corregir las cosas que podemos corregir hasta llegar a la evaluación final en donde podemos evaluar el logro de lo que se ha hecho. Se necesita entonces mucho compromiso para llevar a la práctica la doctrina de la Iglesia. Quiero resaltar ahorita también otro mecanismo de participación que hoy en día cobra mucho auge. Es muy indispensable realizar acciones en nuestra sociedad de incidencia política. ¿Qué cosa es la incidencia política? Dice aquí en el texto que la incidencia política es una estrategia, dice, inicia con una estrategia, es decir, con una visión clara vinculada al contexto de actuación y a sus prioridades. Para establecer las estrategias es preciso tomar en cuenta estar vinculados a temas globales que permitan un impulso para influir en actores políticos mediante la presión externa y en lo interno tener propuesta, colaboración
y acción hacia el objetivo. Voy a explicar un poquito más. La incidencia política es la acción ciudadana de grupos de ciudadanos que ejercen presión sobre los políticos para que los políticos hagan las cosas que tienen que hacer con las comunidades para resolver el problema de las comunidades. Les voy a poner un ejemplo aquí también de Netzahualcóyotl. Hace muchos años no había pavimento, y eso lo recuerda el padre Pedrazzini en estas revistas donde está su entrevista. Entre otras cosas, no había pavimento, pero tampoco había luz y tampoco había agua, y bueno, era esto una situación muy complicada. Pero en el tema del pavimento lo recuerdo muy bien, porque vi a mi papá trabajar en esto con los vecinos. Oigan, no hay pavimento, y entonces la calle está hecha un desastre, y se organizaron. Mi papá con los vecinos, aquí algunos ya eran compadres y todo, y ellos con picos, con palas, con su propio trabajo, con sus propias manos, emparejaron la calle. Y ya era otra cosa. A la hora de los terregales, las señoras salían a regar para que no se levantara la polvadera. Y en la temporada de lluvias, a tapar los hoyos para que no se hiciera el lodazal. Esa es una acción comunitaria, nacida de la propia comunidad. Pero más tarde hubo que organizarse mejor para presionar al ayuntamiento y que nos pusieran ya pavimento como debe de ser. Y entonces ahí tienen a los vecinos juntando las firmas para llevar al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento pues tuvieron que responder a la presión ciudadana y empezó la pavimentación allá por finales de los 70s. Y bueno, muchas cosas así se han hecho a través de acciones de incidencia política. Hoy, la Asociación Nacional Cívica Femenina ha emprendido muchas acciones, varias acciones de incidencia política, porque se ha visto la necesidad de presionar a diferentes autoridades para que hagan cosas. Tengo muy presente el proyecto de la Cívica de Monterrey, que lograron que la Cámara de Diputados emitiera una ley de compensación del tiempo, trabajo, familia, para que los papás y las mamás tengan tiempo para estar con su familia, porque a todos nos absorbe el trabajo 24 horas. ¿Y la familia qué? No hay tiempo para la familia. Bueno, pues este grupo de damas voluntarias de la Cívica Femenina trabajaron para eso y lo lograron. Lograron un cambio en la ley, un cambio positivo y de aplicación de la doctrina social de la Iglesia. O sea, no podemos vivir solo para el trabajo. La familia también nos demanda, nos exige el cumplimiento de nuestra responsabilidad. ¿Qué decía el padre Pedrazzini al respecto? Porque si pensaban que no decía nada, pues no, sí decía. Netza ha cambiado mucho, ha progresado mucho, pero necesita más participación y conciencia política de la gente, en conocer los planes de los políticos y cuando lleguen al poder, demandarles que lo realicen. Entonces ahí buscamos en la doctrina social de la Iglesia qué dice del gobierno y del bien común y de la democracia, y encontramos que los ciudadanos tenemos que incidir en la política. No solamente el diputado o el presidente municipal es responsable de lo que ocurre en la comunidad, los ciudadanos también lo somos. Y entonces debemos instrumentar acciones de incidencia política. Aquí en esta lámina resumo qué podemos hacer cada uno en el entorno de incidencia política. Primero, tener prioridades. ¿Qué es lo importante desde el punto de vista político en lo que queremos incidir? ¿Queremos cambiar las leyes? ¿Queremos que los programas de gobierno verdaderamente impulsen a la sociedad? ¿Queremos que cambie el sistema educativo y busque el desarrollo integral del niño? Bueno, hay que establecer como grupo la prioridad. Luego, tener una estrategia de lucha política. ¿Qué voy a hacer en política para lograr que los planes de estudio de la escuela contemplen el respeto a la dignidad de la persona humana?
¿cuál va a ser mi estrategia? Es necesario estar vinculados con nuestros temas a temas globales. Hoy, si no estamos vinculados a temas globales, de verdad que nadie nos va a hacer caso, porque estamos enterados de lo global, pero muy poco enterados de lo que pasa en la banqueta de nuestra casa. Entonces hay que conectarnos a lo global, hay que ver cuáles son esas demandas globales, porque de ahí vamos a poder también tomar un buen impulso para nuestras demandas. El respeto a la vida humana, el derecho a la vida humana, es un tema global y por lo tanto es un tema que debemos impulsar también desde lo global y como muchos otros, ¿no? Muchos otros que sirven como impulso de proyectos particulares o para nuestras estrategias. Teniendo ya nuestra principal idea, lo que vamos a hacer es vincularnos con la autoridad política. ¿Para qué? Para ejercer la presión necesaria y las cosas cambien. La Cívica Femenina aquí en NESA, hace 2, 3 años, empezamos también aquí el plan de incidencia política. Es difícil, no es fácil. Se necesita tiempo, constancia, perseverancia y no andar cambiando de camiseta. O sea, tenemos que seguir en esta ruta porque el problema que nosotros planteamos como prioritario de nuestra estrategia en la cívica no se puede resolver de la noche a la mañana. Son acciones permanentes, que van cayendo como una gotita sobre la roca hasta que logran transformarla. Nos metimos al tema de la violencia en contra de las mujeres. Pues es un tema global. Que no haya más violencia en contra de las mujeres, que se respete a las niñas, a las mujeres, que haya espacios libres de violencia, etcétera. Pues nos plantamos en eso y fuimos con la autoridad y logramos hacer una alianza con la autoridad para la seguridad en el municipio, en los espacios públicos del municipio. Yo creo que todavía no logramos nada. Lo único que hemos logrado es avanzar poco a poco, para que la autoridad haga caso y haya más seguridad en el transporte, haya más luminarias en las avenidas, haya más policía y por supuesto que estamos respaldando esas acciones porque, como les decía hace un rato, los políticos o los servidores públicos no son los únicos responsables, somos responsables también nosotros. Y por supuesto este proyecto que tiene aquí la Cívica en el municipio, pues tendrá que dar resultados en el corto, en el mediano, pero lo más importante es el largo plazo. Por eso se necesita nuestro compromiso con las acciones que estamos llevando adelante. El último punto precisamente es ese, ¿no? Tener propuesta, colaboración y acción hacia el objetivo y saber que no es a corto plazo en el que lo vamos a lograr, sino que esto es un compromiso de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de muchas personas. Finalmente, yo quiero invitarles a que empecemos a trabajar en incidencia política, cada quien en el espacio en el que esté, la escuela, la universidad, el grupo parroquial, la asociación de vecinos, el partido político, etcétera. Que hagamos incidencia política, es muy importante. Y bueno, cerrar esta charla nada más para abrir el espacio de las preguntas de quienes amablemente nos escuchan el día de hoy, pues con las palabras del padre Pedro y con su foto que se tomó con el padre Pedrazzini. Como ven, es una copia una foto de la revista, por eso está un poquito, pues con algunos errores en la fotografía, pero para mí eso es significativo porque es un testimonio de la historia en poner en práctica la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues les dejo la palabra. Hola, Sara, ¿puedo? Sí, muchas gracias, Sara. Le comentamos al auditorio algo que no habíamos dicho, que nos acompañan alumnos de la maestría en doctrina social, que se está impartiendo por la UBAC. Entonces, les pido por favor que si tienen alguna pregunta, así como hizo Tomás, levanten la mano para irles dando la palabra. Adelante, Tomás. Sí,
Bueno, yo quisiera testimoniar varias cosas del padre Pedro y ligarlas a lo que dijo la maestra. En primer lugar, decir que el padre Pedro siempre estuvo muy interesado en la formación y en el impulso de los laicos, ¿sí? Y en ese sentido, yo tuve con él experiencias de participación de los laicos a nivel diocesano. Por un lado, participé con él en la pastoral familiar, ¿verdad? Apoyándolo para que se fuera haciendo un trabajo diocesano con los responsables de pastoral familiar de las diferentes parroquias. Hicimos estudios, hicimos cursos, retiros, etcétera, ¿no? Después, cuando dio lugar al Consejo Diocesano de Laicos, ¿verdad? Nuevamente me invitó a participar y en algún momento dado hizo una elección. Le gustaba también poner a la gente a competir democráticamente, quedé como dirigente del Consejo Diocesano de Laicos, y la experiencia que tengo ahí es que siempre estuvo acompañándonos. Siempre él estaba en todas las juntas que hacía el Consejo Diocesano de Laicos, ¿verdad? Hay muchas experiencias en eso. A través de él nos impulsó a hacer las fiestas diocesanas, que era una reunión de todos los movimientos y parroquias en el Estadio Metropolitano de Neza. Luego también debo decir que en algún momento dado, por ahí cuando vino la primera vez el Papa Juan Pablo II a México, ¿verdad? Un amigo y yo, ¿verdad? El amigo ustedes lo conocen, Rafael Funes, y un servidor, nos emocionamos mucho con el mensaje del Papa Juan Pablo en el Zócalo, aquel de la fidelidad. Y tan emocionados regresamos a la diócesis que hicimos una primera revistita que se llamó Fidelidad, precisamente, y se lo fuimos a platicar al padre Pedro, ¿verdad? El padre Pedro intuyó que eso era un germen de algo importante, ¿verdad? Algo que podría ayudar mucho a la diócesis, y nos impulsó para generar la revista Comunión y Participación, ¿verdad? Entonces, con el apoyo del padre Pedro, empezamos a trabajar la revista Comunión y Participación, una revista que duró 10 años circulando en la diócesis, ¿verdad? Esto fue desde luego con el apoyo del padre Pedro, con el apoyo del padre Zavala y del obispo José María Hernández, que en ese momento ya estaba aquí. Y en cuanto a lo cívico, yo me recuerdo mucho que él estaba muy interesado en la formación en doctrina social de la Iglesia, y por eso nos destinó un salón para que diéramos cursos de doctrina social de la Iglesia en el municipio, bueno, en la diócesis. Y entonces, pues lo bautizamos con el Instituto de Formación Social Católica, el FOSOC se llamaba. Igualmente, cada vez que había elecciones, nos mandaba llamar para que organizáramos los talleres de la democracia en las parroquias, ¿verdad? Él era un principal impulsor y sostén de esos talleres. Pero no se quedaba nada más en el tema, ¿cómo decirles? Pues meramente de doctrina, de enseñanza, etcétera, sino que precisamente recordando, ahorita Sara me recordó algo que ya había olvidado, ese cambio en la Avenida México de los comerciantes y de que dejaran de poner los puestos casi a la mitad del arroyo vehicular, se produjo a partir de que él apoyó la creación del Consejo de Participación Ciudadana, los COPACIS, ¿verdad? Ese Consejo de Participación Ciudadana era algo que se tenía que hacer por ley, ¿verdad? Y que tenía que juntarse vecinos de la colonia, y que a partir de ahí se compitiera en una elección con otras planillas, ¿verdad? Y debo decir que esto también fue gracias a que en ese momento en la regiduría, una de las regidurías que había en ese momento en el ayuntamiento, la tenía un muchacho también, en ese entonces un joven político que estaba ligado desde sus principios a la Acción Católica, a la ACJM, ¿verdad? Y que a partir del apoyo con ese político es que pudimos convocar y darle capacitación a los vecinos que participaron en esa planilla, con el resultado de que ganamos, ¿verdad? Y digo ganamos porque ahí estuvimos muy activos
impulsando, participando, viendo la publicidad, etcétera, ¿verdad? Ganamos, y el primer proyecto que se echó a andar fue precisamente ese, el lograr que la Avenida México, que es muy famosa en esa, ¿verdad?, dejara de estar como estaba, ¿verdad? Hubo que negociar con comerciantes, etcétera, y demás, y el padre Pedro siempre muy atento, ¿verdad? Uno, de que se hicieran las negociaciones, de que nos respetaran, dos, de que los participantes de su comunidad en el Consejo de Participación Ciudadana se convirtieran en gestores, ¿verdad? Y entonces no solamente fue el cambio de esa avenida, sino que también llevaban gestorías al ayuntamiento de pago de predio, de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, pues vamos, fue muy interesante. Cuando se fue a Italia, aquella vez que me mencionó Edmundo, ¿verdad? Yo todavía estaba como presidente del Consejo Diocesano de Laicos, y se fue muy preocupado, ¿verdad? Me llamó y, oye, Tomás, decía él, ¿verdad? Guarda. Yo dice, te encargo mucho a los laicos, ¿verdad? Cuida los movimientos, no dejes que se caiga el consejo, ¿verdad? Es decir, él amaba a la iglesia, y de manera muy específica a los laicos, pero los formaba para la acción, ¿verdad? Y el último testimonio que quiero dar, que fue, quizás debió ser el primero, es cuando recuerdo que una vez, ¿verdad?, que me quedé sin trabajo y él se enteró, me mandó llamar, ¿verdad?, a su parroquia, que en ese entonces era la parroquia de Talpa, y me dijo, ven, quiero que vengas a mi parroquia. Sí, padre, voy para allá. Y cuando llego, me lleva a su bodega, ¿verdad?, y hace que saquen 3 costales grandes, ¿verdad?, de víveres. Dice, ayúdate con tu familia, ¿verdad? Ayúdate con tu familia. Así era el padre Pedro, ¿verdad? Él veía, pues, diferentes necesidades de educación, la necesidad personal de quienes colaborábamos con él, ¿verdad? El impulso a proyectos diocesanos, a proyectos, ¿cómo se llama? Parroquiales, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues, eso es lo que yo puedo decir del padre Pedro, con quien viví en la práctica la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Él nos impulsó a participar políticamente, ¿verdad? Él nos decía, éntrenle, ustedes son los que le tienen que entrar, ¿verdad? Y pues le entramos, porque fundamentalmente él nos mantenía en 2 vías, ¿verdad? La acción y la formación. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Tomás. Tomás, perdón. Fíjense que yo estuve hace muy poco tiempo, en mis juventudes, estuve yo en NESA, participé ahí en acciones a favor de la vida, pues, varios años. No tuve el gusto de conocer al padre, desafortunadamente, pero lo que ustedes me platican me hace recordar a unos santos italianos que les dicen los santos sociales. Entre ellos está San José Cafaso, está San Juan Bosco, Sí. está el otro Don Cotolengo. Entonces, eso que ustedes están platicando del padre Pedro, ya me los han hecho recordar de una manera impresionante. Precisamente se llaman así, o se denominan así, los santos sociales italianos. Son todos de ahí fines del 1700 al 1800 y tantos, ¿no? Hay uno que llega a principios de 1900, pero su vida fue ese compromiso en lo social. Entonces, yo no sé ustedes, si les preguntáramos ahorita, seguramente dirían que el padre murió con olor a santidad. Entonces, yo creo que así es, ¿no? Por lo que está platicando. Entonces, yo creo. ¿Sí? Adelante. Bueno, mira, el padre realmente era un gran hombre. Pues en estos días de su enfermedad, gracias a Dios, hablé con él por teléfono. Edmundo lo vio personalmente, o sea, él estuvo cerca de él. Sus palabras fueron unas palabras de aliento. Yo no puedo decir en olor de santidad porque pues no lo olí, ¿verdad? Pero lo oí.
Oíste la santidad, vamos. Exactamente. Me llamó mucho la atención el ánimo con el que él estaba enfrentando la enfermedad, las ganas que tenía, y se me quedó muy grabado pues su deseo de que en unos días más nos vamos a ver. En unos 15 días ya nos vamos a poder ver, ¿verdad? Pero pues Dios tenía ya el plan de llamarlo, y bueno, en este sentido, las palabras son muy pocas para poder expresarse de él. Yo quisiera completar lo que tú acabas de decir y lo que dijo Tomás, que a veces hacemos mucha crítica de la doctrina social de la iglesia en el sentido de que es desconocida o que no la ponemos en práctica o que no hacemos nada. Miren, la verdad es que no es cierto. O sea, viendo esta obra del padre Pedrazzini, que son varias páginas de la revista y como dijo Edmundo, un libro completo, pues ¿cómo que no se pone en práctica? Claro que se pone en práctica, que no lo hagas tú, esa es otra cosa, ¿no? Digo que no participe yo, pues a lo mejor me hace falta ponerme a hacer las cosas, pero estos santos que acabas de mencionar, desde San Juan Bosco, toda la obra que hizo por la infancia, por la niñez, y tantos otros santos que hay y tantos otros desconocidos que igualmente trabajan para, para poner en práctica la doctrina social de la iglesia y asegurar un bien a sus comunidades, son muchísimos. En el primer planteamiento que tenía yo de esta plática, quería yo presentar un panorama de la obra de la iglesia. Pues no hubiera yo acabado tampoco en cuántos años, ¿no? Eso es un curso de todo lo que la iglesia ha hecho. Existe por ahí una aplicación para la tablet, para la computadora, de obra social de la iglesia, de la arquidiócesis, no es cierto, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es un mapa, lo abres y en donde picas, donde pones el dedo, vas a encontrar alguna obra que se está realizando, alguna obra social. Casas para las mujeres en situación de violencia, casas para los migrantes, comedores, centros de asistencia social, de diferentes iniciativas y de grupos, ¿no? De grupos sociales que están trabajando en beneficio de la sociedad y que están haciendo muy buenas cosas, ¿no? Conozco muy bien a las religiosas josefinas que tienen la obra de los servicios hospitalarios, de los hospitales, y cómo realmente se entregan en cuerpo y alma en el bienestar de la comunidad, de las mujeres. Conozco a otro grupito de entre las mismas josefinas, hay un grupito pequeño que tiene la Casa de los Migrantes acá en la delegación, donde está la Basílica, la Gustavo Amadero, que están recibiendo migrantes todos los días y la gran cantidad de gente que llega allí a pedirles el sustento, y ellas tienen ropa y comida para ellos y una habitación temporal mientras pasan por aquí o vienen a arreglar sus documentos o lo que sea. Ellas les dan ese servicio. Yo creo que nos faltaría muchísimo tiempo para poder exponer toda la obra que hace la iglesia, toda la obra social que hace la iglesia, los sacerdotes, las religiosas, las comunidades, los laicos que están participando en cuestiones de índole cívico, de índole político. Esto que dijo Tomás de haber arreglado la Avenida México, yo la verdad sí lo veía con mucho celo de van a poder hacer esto. Miren que la situación es bien complicada. Pues se lograron muchas cosas, quizá no lo que yo había pensado que se podía hacer o todo lo que se podía hacer, pero haber liberado la avenida. Y hoy en día estos grupos que están ahí alrededor respetan el paso para poder entrar al templo, a la parroquia. Digo, ¿qué más ejemplos, ¿no? de doctrina social de la iglesia pudiéramos sacar? Yo los invito a todos ustedes a que no desestimemos que esto se puede hacer y se puede hacer con mucho éxito, ¿no? La casa esta de los discapacitados que puso el padre de Pedrazzini, de verdad, cuando llegó el CRIT de Netzahualcóyotl, no hombre, esta casa ya había hecho muchísimo por los discapacitados, pero no salen en la tele, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es que salgan en la tele nuestras cuestiones. Perdón.
decir nada más que igual que tú dices, yo tuve la oportunidad, la gracia de Dios, de platicar con él unos días antes también de que fuera al hospital, ¿verdad? Y partiera a la casa del Padre. Y algo que me llamó mucho la atención es, primero, el gusto con el que siempre recibía a quienes le buscábamos, ¿verdad? Vamos, no esperó ni un momento para empezar a agradecer, ¿verdad? Hola, padre, soy Tomás, ¿cómo está? Gracias, muchas gracias, estoy bien, sí, tal. O sea, tenía un ánimo muy grande por salir adelante, ¿verdad? Y bueno, yo no quisiera dejar de decir que también a Dios gracias me considera entre los que él consideró sus amigos, ¿verdad? Algún detalle por ahí que sucedió, ¿verdad? Y que después aclaramos, en algún momento me hizo saber eso, ¿no? Que me dijo, oye, Tomás, yo pensé que éramos amigos. No, padre, sí somos amigos, por supuesto, y shalala, las aclaraciones pertinentes, ¿verdad? Y siempre que lo veía decía, padre, mucho gusto en saludarlo, ¿cómo está? Y él decía, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Y bueno, era un hombre de una pieza muy amable, ¿verdad? Muy afectuoso, y vaya, admirable por donde se le quiera ver. Así es, gracias a Dios entre nosotros. Gracias, gracias. Ahorita que hablaban del tema de los santos y quizá, o sea, si tampoco querer elevar a ese tema, quizá le tocará a otra instancia poder considerar su obra para alcanzar esos lugares, pero recuerdo cuando él después de José María, el obispo, cuando él decide salir, bueno, no está ya en la diócesis, pues dice, oiga, padre, pues ¿por qué usted no se hace el obispo, no? ¿Y por qué usted, con toda esta obra que usted está aquí en la parroquia, por qué no hacerla desde la diócesis? ¿Por qué no alcanzar a hacerla? Hoy en misa el padre Luis Felipe, en la misa novenario, decía, es que el padre fue vicario del obispo. Y entonces, como vicario del obispo, esto que ven aquí, la catedral, mucho de lo que está aquí, el sagrario, mucho de lo que está aquí, la obra civil, la hizo el padre Pedro. Y entonces decía, pregunta al padre, ¿por qué no ser el obispo y ver por toda la diócesis? No, porque es la parroquia. Aquí es donde yo sirvo, aquí es donde yo toco a la gente, aquí es donde estoy con las familias, aquí es donde estoy con la comunidad. Y creo que esa parte, como bien dice don Tomás, pues es digno de reconocer de un hombre que se quiso entregar a su comunidad, que caminó con su comunidad, que hizo vida, no solamente el tema del evangelio, de la doctrina, sino hizo vida y dio testimonio de que era posible vivir entre la gente, aunque en la gente a veces no, o sea, él nunca perdió la esperanza de que en la gente hay gente buena, y que esa gente buena iba a seguir construyendo esta obra que él ha dejado. Y échale ganas y siempre encomendarse a la Virgen fue, bueno, pues es parte de ese testimonio de un hombre que abrazó la cruz, que decidió no cargarla como un pesar, sino abrazarla como un espacio de esperanza. Él siempre, esa esperanza personal es la que nos transmitió a todos y que acompañó nuestros procesos de vida personales. Creo que adoptas muy bien, Sara, el tema de la doctrina como tema, pero como parte vivencial. O sea, y a lo mejor nos toca ahorita a nosotros esto, pero preguntémosle al exalcalde, al expresidente municipal, y preguntémosle al presidente municipal actual, y preguntemos, porque él tocó puertas, tocó vidas, tocó familias, y seguro hablaba apenas con una persona, justo con Raimundo Molina, de quien hablabas, de quien le hacías relatoría del texto. Don Pedro sigue trabajando. Hoy que sigamos hablando, hoy que sigamos actuando, hoy que sigamos recordando la obra, es esta obra trascendente que él sigue haciendo, sigue actuando, sigue dando testimonio de que es posible, y que este recuerdo en la persona podrá seguirnos animando a adoptar estos principios de doctrina, estos frutos de los que ya bien relatabas. Y creo que como concluías el tema es, pues ojalá y tengamos la capacidad de dar respuesta, porque la mesa es mucha, los trabajadores pocos, y ejemplos como estos de vida que nos tocó vivir, nos tocó palpar, nos tocó compartir, pues son los que tenemos que seguir fortaleciendo y seguir animando para poder cambiar la realidad de las cosas. Oigan, yo quisiera que diéramos la palabra a los compañeros de la maestría que están aquí con nosotros en esta grabación.
Levanten la mano, ¿pueden levantar la mano ahí? Eugenio, adelante, por favor. Sí, gracias, maestra. Muy motivador oír, aunque yo no conocía al padre, pero conozco algunos que se parecen. Sí. Y pues sí nos motivan a tener esa entrega, ¿verdad? Por la comunidad, por su servicio. Yo voy a salirme un poco de ese tema, porque ahorita que estaban poniendo la tabla de la participación, yo creo que faltan los indiferentes en esa tabla, porque tiene como que los que están a favor y los que están en contra. Pero a mí se me hace que la masa más grande es de los indiferentes, los que ni fu ni fa, o sea, y como que decía Martin Luther King que los que más le preocupaban no eran los racistas, sino los indiferentes. Porque los racistas pues, fijaban su posición, ¿no? O sea, los que están en contra de la participación y los que no quieren que la gente participe y los que odian, pues bueno, en cierta manera están fijando su participación o su imparticipación. No sé cómo se diga, pero los indiferentes, yo estaba pensando, dije, bueno, por ejemplo, yo trabajo mucho con jóvenes y ahorita mi problema es que no les interesa, no quieren participar. No sé si tengan algún comentario sobre eso. Sí, fíjate que, bueno, les volví a compartir la tabla para, respaldar lo que tú has dicho. Yo creo que sí. Si nosotros pusiéramos los números, ¿no? Los números positivos en la línea horizontal del 1 hacia el 100, ¿no? El 100 de participación, y luego los números negativos, el 1 negativo hasta el 100 negativo, y así en el eje de las Y's, hiciéramos lo mismo, yo creo que los indiferentes estarían, dijéramos, en el -1, en ese cuadrante, ¿no? O sea, estoy ausente de las realidades sociales, no participo, no hago nada, ¿no? A lo mejor los que se oponen ya se ganan un -10, un -20, unos -50, ¿no? Depende de lo criticones que sean. Pero sí, una gran cantidad de gente está ubicada, o de personas, perdón, estaría ubicada en ese cuadrante en donde están ausentes, ¿no? De las realidades, en donde no les interesa y en donde pues priva el individualismo. Cuando las personas no participan, pues podríamos analizar también las causas de la no participación. Una de ellas la mencioné, la desconfianza. No voy porque qué tal si me roban, porque qué tal si me utilizan. No, es que me quieren manipular, ¿no? Ah, es que quieren que vote por ellos, cosas así. Y entonces se vuelven un sector no participativo, un sector que al final de cuentas pesa mucho, pero no tenemos que preocuparnos tanto, dijéramos, por ese aspecto, sino preocupémonos por el otro. No digamos el no, sino digamos el sí. ¿Cuáles son los valores que hay en esa comunidad? El terremoto reciente o el más reciente de los terremotos que hemos visto en nuestro país, aquí en el Distrito Federal, la reacción al día siguiente fue muy significativa, ¿no? Porque se había estado hablando de que los jóvenes no participan, que los jóvenes no y no y no. Sin embargo, los que llegaron al rescate, los que llegaron a echar la mano, los que llegaron a solidarizarse, fue esa generación de jóvenes, 20, 25, 30 años, que están allí y que se volcaron también a las calles a ayudar, a conseguir agua, a poner sus radios, a conectarse por el WhatsApp para conseguir las cosas que se necesitaban para el rescate de quienes habían sufrido los daños más severos. Yo pienso que sí, pues es un grupo muy grande de personas que no quieren participar, que no le ven el beneficio a la participación, pero otro grupo es este otro grupo al que tenemos que dirigirnos y al que vamos a despertar con acciones afirmativas, con acciones de animación, pues, de esos valores que ellos tienen, ¿no? Lo que comentó Edmundo de su abuelita, ¿verdad? Me hizo recordar a toda esa generación de hombres y mujeres que vivieron en nuestro municipio
que llegaron a fundar nuestro municipio y que dieron el todo, ¿no? Entonces, si ellos pudieron, nosotros, ¿por qué no? Si ellos lo lograron, nosotros, ¿por qué no? Era gente que no tenía estudios, era gente que no tenía capacidad económica, era gente que tenía poco, dijéramos, en el orden material, pero construían sus casas con sus propias manos. Trabajaban todo el día y venían acá y sábado y domingo a poner los ladrillos de su casa, a poner la lámina de su casa, a carrear el agua, etcétera. Podían hacerlo. El padre Pedrazzini encontró la materia prima para poder hacerlo. Encontró el diamante. Había que pulirlo. Y entonces él puso la estructura, ¿no? Puso el camino, puso incluso medios económicos y medios materiales, como ya lo dijo Tomás, o sea, puso lo que tenía que poner para que esta comunidad floreciera. Si allí se pudo, hoy también tenemos que poderlo hacer. Hoy tenemos también más elementos que aportar en la comunidad y un mayor potencial. Entonces, sí es cierto, existe la masa amorfa, pero también existe la otra parte. Ciertamente una situación que dice Luis es vamos, algo que salta a la vista, mucha gente que no participa. Pero también yo creo que a veces no sabemos desarrollar procesos de participación, como que queremos que a la primera la gente se comprometa y no puede ser. La gente pasa por ciertos procesos que le permiten adquirir compromiso. Y aquí me recuerdo un sacerdote que recién falleció, un pastoralista, que su obra más grande fue la de generar lo que se conoce como la pastoral urbana, el padre Benjamín Bravo, ¿sí? Y él habla de los procesos de participación, ¿verdad? Y menciona cómo se tienen que desarrollar estos, y sería muy bueno que en algún momento dado pudiéramos conocerlos, por lo menos darnos cuenta cuáles son los pasos que él dice que una comunidad debe de pasar antes de llegar a tener mucha gente comprometida, ¿verdad? Nada más como mera introducción diría que el primer estrato que él distingue es el de la masa que está dormida, ¿verdad? Una enorme masa que está dormida, y pone un pastel y dice, bueno, es como un pastel de quinceañera, ¿verdad? La base de hasta abajo es la gente que no participa, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para que empiece a participar? Dice, y va a participar menos, eso siempre va a suceder. Dice, la fiesta. Dice, si ustedes ven, la gente, cuando se le invita a un rosario, se le invita a un festival, se le invita a alguna actividad así que es sin compromiso, le gusta asistir, ¿verdad? Lo que dice Sara de la gente que participó ayudando, en el concepto de la metodología de procesos de conversión, esa es la fiesta, ¿verdad? O sea, los jóvenes iban a la fiesta, aunque no en el sentido festivo, ¿verdad? Y después de eso, pues algunos permanecieron y se comprometieron, otros seguramente no, ¿verdad? Pero es un proceso que los lleva hasta la parte más alta del pastel, en donde ya existe el compromiso, y siempre son los menos, ¿verdad? Eso es algo que hay que tener presente, de que los comprometidos nunca van a ser muchos. Bueno, yo creo que tenemos que empezar ya a pensar en el final de esta plática, porque ya llevamos aquí como 2 horas. Sí, miren, lo que les iba a comentar, que pues, agradecemos a los alumnos de la Maestría de Doctrina Social, de la OVAC, su participación. Esperemos poderlos invitar en otra ocasión para que estén aquí con nosotros y enriquezcan con sus preguntas, testimonios, lo que han hecho hoy Tomás y Luis Eugenio. También agradecemos a Edmundo Esquivel, que nos dio el testimonio. Obviamente a la doctora Sara Funes, que generosamente se ha prestado a darnos su tiempo. Y no queda más que invitarlos a las siguientes pláticas que tendremos aquí en el Encuentro Ciudadano por la Paz, que es, la siguiente plática es el 18, es jueves 18, ver, pensar y actuar, guía sencilla para la participación en política. Va muy en relación a lo que hemos platicado el día de hoy.
con el maestro Luis Dueñas. Después vamos a tener una plática muy interesante el jueves 25, Dios mediante, que se llama El pensamiento social de Benedicto XVI, la primera parte. Esta nos la va a impartir el padre Arturo Ríos, Cruzado de Cristo Rey, que ya les he comentado, yo no se la pierdan, es un erudito, es un experto en Benedicto XVI y además es un conversador muy agradable. Entonces, no se la pierdan, van a hacer en principio 3 pláticas con él cada último jueves de mes. Y vamos a tener una emisión especial el 30 de marzo, que también va a estar muy a tono con la semana, que es la Semana Santa. Va a estar con nosotros Carlos Aguirre, es licenciado en Derecho, y nos va a hablar acerca del proceso judicial de Cristo. Entonces, no se la pierdan aquí, los invitamos. Creo que va a estar pues van a estar muy buenas las pláticas que siguen, ¿no? Agradecemos al auditorio su paciencia, que estén con nosotros semana con semana. Sara, muchas gracias. Te esperamos aquí en otra ocasión. Buenas noches a todos. Gracias a sus órdenes. Gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Edmundo.